La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Hola, soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Estamos muy agradecidos al Señor por poder compartir con ustedes en el día de hoy otro tiempo de lectura, de estudio, de interpretación, de aplicación y de enseñanza de la palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos agradecidos de todos los hermanos y amigos que comparten con nosotros cada domingo esta experiencia. Esperemos que hoy también pueda serle de bendición. Queremos invitarle a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, allí pueden vernos y seguirnos. La dirección es @laluzradio. También pueden hacer WhatsApp, mandar sus mensajes, sus comentarios al 0424-437-6676. Y por supuesto pueden también compartir con nosotros nuestros programas aquí en el canal de YouTube, La Luz Radio. Pueden dejar sus comentarios, pueden ver el resto de nuestra programación. Así pues, con la ayuda de Dios, hoy, domingo 16 de mayo de 2021, daremos inicio al tema Orando como Jesús lo enseñó. Ese es el tema que Dios puso en nuestros corazones para compartir con ustedes esta semana. Empezamos diciendo que la oración es una actividad, por supuesto, esencial para cada cristiano. Es a través de ella que nosotros podemos tener comunión con Dios, acercarnos a Dios. En la Biblia y en la historia del cristianismo, de la iglesia, tenemos buenos ejemplos de hombres y mujeres que se dedicaron a la oración de manera muy puntual y fueron grandemente ministrados y usados por Dios. Y lo mismo puede pasar con nosotros hoy si seguimos su ejemplo. El texto base de lo que hoy compartiremos es parte de un gran discurso didáctico de nuestro Señor Jesucristo que conocemos como el Sermón del Monte. Otros también le llaman el Sermón de la Montaña, registrado en Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, Jesús enseña a sus discípulos a orar y a sus oyentes. Les enseña acerca de cómo deben orar. Y en este sentido, a nosotros hoy, cristianos contemporáneos, también nos conviene revisar con atención lo que nuestro Señor y Salvador enseñó a sus discípulos y por extensión a nosotros también que hoy somos sus hijos, los hijos de Dios y somos también discípulos de Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo. En términos generales, lo primero que vamos a encontrar en esta porción es una serie de principios que viene bien que observemos antes de desarrollar nuestro tiempo de oración con Dios. Eso lo vamos a revisar en los versículos 5 al 8.
En segundo lugar, encontramos lo que debe contener nuestras oraciones. ¿Cuáles son aquellos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a orar? Es como una especie de un modelo. Y eso lo encontramos en los versículos 9 al 13. Y en tercer lugar, tenemos una extensión y aplicación del versículo 12, donde se plantea la seriedad del asunto del perdón. Se encuentra aquí una promesa y también una seria advertencia que da fe de que un cristiano, discípulo de Jesucristo, lleva una vida transparente, fluida, limpia, con sus semejantes y con Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos 14 al 15. Vamos pues a ver estos tres aspectos que nos muestran lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Primero vamos a revisar los principios que debemos tomar en cuenta antes de orar, para desarrollar nuestro tiempo de oración. El principio número 1 lo denominamos una actitud sin hipocresía. Sin hipocresía. Otra palabra, una oración sin hipocresía. Veamos el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí la frase clave es, ellos aman el orar para ser vistos. De igual manera nosotros debemos orar para que Dios nos escuche. Lo hagamos en público, lo hagamos en privado, debemos tener una oración, hacer una oración honesta y tener una actitud sin hipocresía. No estamos actuando, no estamos demostrándole nada a nadie, sino que con sencillez y humildad nos dirigimos al Señor, bien sea en público o bien sea en privado. El segundo principio es el principio de la intimidad. El versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por supuesto que esto no desacredita las oraciones públicas. Podemos orar en un grupo pequeño, de discipulado, de enseñanza. Podemos orar ante una gran congregación cuando nos reunimos como iglesia. Podemos orar en público, podemos orar en todos los escenarios. Pero por supuesto que debe haber un momento durante el día donde cada uno de nosotros esté a solas con Dios. Esté derramando su corazón y su alma delante del Señor. Colocando allí todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras penas, también nuestros avances, lo que hemos podido hacer gracias al Señor, y tener ese tiempo especial con Dios, ese tiempo de intimidad. Entonces es muy importante también tener un momento diario con Dios, solos, donde está solamente el Señor, el Espíritu Santo y nosotros. Y por supuesto también en compañía de su palabra. El principio número 3 lo podemos denominar sin vanas repeticiones. El versículo 7 del capítulo 6 de Mateo dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto se refiere a oraciones estereotipadas, oraciones que oímos de alguien, oraciones que de pronto leemos en un libro. No es que esto sea totalmente malo. El punto es que el Señor está buscando la sinceridad de nuestro corazón. No debemos tampoco repetir frases y repetir frases como si fuese un rezo, o fuese algo que nos aprendimos de memoria. Obviamente que si hay expresiones que son clásicas, que son necesarias, que digamos en las oraciones, que nosotros cuando vamos a hablar con Dios hacemos, pero lo importante es que no estemos siempre repitiendo lo mismo, porque el Señor ya conoce todas las cosas. De allí se desprende el principio número 4, que es convicción de fe. Fíjense que el versículo número 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, el principio número
3, que tiene que ver sin vanas repeticiones, y dice el Señor, así oran los gentiles. Y esta es una expresión bien interesante porque pudiera significar que así oran los que no conocen al Señor. Luego en el versículo 8, el Señor está hablando de que cuando oremos tengamos convicción de fe. Convicción de que ya Dios conoce lo que yo le voy a pedir, lo que yo le voy a decir. Él conoce cuáles son mis necesidades, incluso conoce cuáles son las necesidades de las cuales yo todavía no soy consciente que las tengo. Eso también es muy importante. Dios conoce todo de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Él nos creó, somos sus hijos, somos su creación y en Cristo Jesús ahora somos totalmente de Él. En consecuencia, también es importante que antes de orar tomemos un tiempo para revisar nuestra convicción de fe, para revisar aquello que tenemos certeza de que Dios lo conoce y que nosotros vamos a reafirmarlo en ese tiempo en que vamos a hablar con el Señor. Ahora pasamos a lo que sería la segunda parte, un modelo de oración. Cuando el Señor Jesús enseñó lo que algunos conocen o conocemos en el argot de la iglesia como el Padre Nuestro, su idea no era que nosotros tomáramos esa oración y la repitiéramos tal cual. Por supuesto que también es válido, pero no es la idea de lo que el Señor está enseñando. El Señor lo que dejó allí fue un modelo, una especie de guía general para que nosotros luego la desarrollemos en nuestro tiempo. En consecuencia, la oración, todas nuestras oraciones, de una u otra manera, deben incluir estos elementos que están acá. De pronto incluyen unos en una ocasión, incluyes otros en otra ocasión, pero en ese tiempo de comunión personal con Dios sería bueno tenerlos todos. Comencemos con el primero que nombra el Señor, el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso significa que en la oración debe haber un espacio, un momento para la devoción a Dios. Adorarle, alabarle, reconocerle con sus nombres, exaltarle. Es un tiempo donde reconocemos la autoridad del Señor, reconocemos su persona, reconocemos su potencialidad y le damos gracias por su amor, por su misericordia, en fin. En este momento los salmos son de gran ayuda. Ahí conseguimos muchísimo material para tener una oración con mucha devoción a Dios. La oración también debe incluir nuestro deseo de que Dios haga su voluntad. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algunos me han preguntado en ocasiones, pero pastor, ¿el Señor no siempre hace su voluntad? Y yo les digo, claro que sí. Pero recordemos que aquí, en este contexto, hay lucha. Hay quien se le opone al Señor. Él siempre se impone al final. Pero nosotros tenemos que orar siempre y desear que la voluntad de Dios se imponga en todas las cosas. Que se imponga en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros compromisos. Señor, haz tu voluntad en todas las cosas. Haz tu voluntad en esta oración que voy a presentar delante de ti. Haz tu voluntad en las peticiones que te voy a colocar. Que venga tu reino habla de que la autoridad del Señor, que el gobierno de Dios se imponga en nuestras vidas y en todo lo que le vamos a presentar en oración. En consecuencia, la oración debe incluir también pedir por nuestras necesidades. El versículo 11 es muy corto y muy puntual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros no solamente necesitamos alimento material, que nutra nuestro cuerpo. Nosotros también necesitamos otro tipo de alimento. Nuestras emociones tienen que ser alimentadas, nuestro espíritu debe ser alimentado, nuestra mente, nuestros pensamientos también deben ser alimentados. Por lo tanto, en este momento, en este tiempo, en este espacio de oración, nosotros tenemos que pensar en nuestras necesidades. Yo quiero compartir las que yo coloco delante del Señor. En mis necesidades yo las distribuyo en 4 grandes grupos. En primer lugar, mis necesidades espirituales. Te las quiero dejar como un ejemplo. Yo tengo mucha necesidad espiritual. Necesito mucho de Dios, necesito de su palabra, necesito de su ayuda. Necesito que Él esté conmigo. El Señor nos dice en su palabra, alejados de mí nada podéis hacer, nada.
Y yo siempre le digo, Señor, necesito que me acompañes, necesito que estés conmigo, te necesito a ti, Señor. No necesito lo que me puedas dar, porque eso lo harás tú en tu tiempo. Necesito de ti, de tu presencia, de tu compañía. Necesidades espirituales. Hay un segundo grupo que son las necesidades familiares. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros aspectos íntimos como familia, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros desafíos, en fin. También está, en el caso de aquellos que somos servidores del Señor, que somos todos los hijos de Dios, estamos llamados a servirle al Señor, pero en particular cuando ejercemos ministerio como un ministerio en particular, un ministerio de servicio muy puntual, pero repito, esto es válido para todo hijo de Dios. Entonces yo tengo otro grupo que se llama las necesidades que tengo en mi servicio al Señor. Como pastor necesito muchas herramientas, necesito energía, motivación, necesito metas, necesito tener una visión de trabajo clara. No puedo estar por allí tirando flechas ni engañando a la gente. Necesito estar muy claro en lo que estoy haciendo. Entonces tengo otro grupo que se llama mis necesidades en el servicio al Señor. Y allí tengo una lista larga de todas las cosas que presento al Señor diariamente. Y una última son las necesidades materiales o personales. Bueno, allí le puedes colocar al Señor todas tus necesidades que tú consideres que requieras de parte de Dios desde el punto de vista material. Recursos económicos, recursos de transporte, recursos de esto, de aquello, etc. Entonces, aquí tienes un ejemplo. ¿Ven? Organizar esto antes de orar es muy útil porque cuando vas a orar ya tienes eso puntual y organizado allí. La oración debe incluir también, y esto también es sumamente importante, un tiempo para reconocer nuestros pecados delante de Dios. Es un tiempo donde reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 12 del capítulo 6 de Mateo dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí me detengo un poquitico solamente para comentar lo siguiente. Aún siendo hijos de Dios, aún siendo nosotros nuevas criaturas, nuestra lucha contra el pecado no ha terminado. Por eso es bueno revisar nuestro corazón, revisar nuestras motivaciones, revisar nuestra conducta con honestidad y sinceridad delante del Señor. Puede ser que tengamos todavía problemas con la envidia, la crítica, pecados de carácter sexual, orgullo, pereza, ira, mentiras, apego a alguna actitud, alguna conducta que no agrada al Señor, malos hábitos, terquedad, indisciplina, imaginaciones extrañas, cierto amor y apego al mundo todavía, desconfianza, en fin. La lista puede ser tan grande como podamos ir descubriendo situaciones equivocadas en nuestra vida. Entonces, en este tiempo es muy importante que estemos conscientes de eso. En su libro La Santidad, J.C. Ryle escribe al respecto del pecado en el creyente y quiero leerles una pequeña porción. Dice de esta forma, tan profundas son las raíces de la corrupción humana que aún después de que nacemos de nuevo, hemos sido renovados, limpiados, santificados, justificados y hechos miembros vivos de Cristo, estas raíces siguen vivas en el fondo de nuestros corazones y como la lepra en las paredes de la casa, nunca nos libramos de ella hasta que la casa terrenal de este tabernáculo se haya disuelto. Continúa luego y dice, sin lugar a dudas, el pecado en el corazón cristiano ya no domina. Está controlado, mortificado y crucificado por el poder expulsivo del nuevo principio de gracia en Jesucristo. Ciertamente, debe ser poderoso ese enemigo que aunque esté crucificado sigue vivo. Feliz es aquel creyente que lo comprende y mientras se regocija en Cristo Jesús, no confía para nada en su carne. Y por lo tanto dice, gracias a Dios que nos da la victoria. Nunca se olvida de estar en guardia y orando para no caer en tentación. Por eso es importante que estemos conscientes de ese detalle. Y de allí entonces viene ya el último elemento que toca el Señor en el versículo 13. Y aquí decimos que la oración debe incluir solicitar a Dios protección contra las fuerzas del mal. Debemos estar conscientes de que hay una lucha espiritual activa en la cual cada hijo de Dios está comprometido y está involucrado. Dice el versículo 13, no nos metas en tentación
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este sentido, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre de toda tentación, que nos libre del poder del enemigo, de sus trampas. El apóstol Pablo enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Debemos pedirle a Dios que nos proteja de todas esas trampas que el enemigo puede colocar en nuestro camino. La oración, entonces, también debe estar precedida, y ya con esto vamos cerrando el texto, de un compromiso de transparencia en nuestra relación con los hombres y con Dios. Y de allí viene el versículo 14 y 15, los últimos que vamos a considerar, que son una ampliación del versículo 12. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí tenemos que hacer una revisión siempre pendiente de que no esté por allí ninguna raíz de amargura, que no esté ninguna situación sin perdonar, sin olvidar, y que nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestro prójimo en general, estén fluidas y estén limpias, en cuanto dependan de nosotros. Finalmente, quiero dejarles esta reflexión. ¿Por qué deberíamos orar conforme a la oración que Cristo enseñó a sus discípulos? ¿Por qué debemos tomar en cuenta esta enseñanza de Jesús en cuanto a la forma en que oramos? Quiero compartirle varias razones, muy puntuales. Primero, porque es una instrucción del Señor. En una forma imperativa, Él dice, vosotros pues oraréis así. Repito, no es que vamos a repetir esa oración tal cual, sino tomar en cuenta esos elementos e incluirlos en nuestra oración. Segundo, si se dieron cuenta de la estructura del texto y de su enseñanza, que todavía por supuesto tiene mucho más allí, le da dirección y le da orden a nuestro tiempo de oración. Es como un bosquejo con los temas importantes que debemos incluir en un tiempo de oración efectiva. En tercer lugar, porque si también observamos con detalle lo que hemos visto, aquí se cubren muchos de los diferentes aspectos de la oración. Acción de gracias, alabanza, adoración, intercesión, petición, confesión, lucha espiritual, proclamación y celebración. Y también cubre muchas necesidades básicas de nosotros como creyentes delante de Dios. Bien, amigo, ahora quiero hablarte a ti. Tú también puedes disfrutar de los beneficios de tener una comunión íntima con Dios por medio de la oración. Esto lo puedes hacer recibiendo por fe a Jesús como tu Salvador, haciendo tuyas las buenas nuevas de salvación. El Señor te invita a que creas en Él y pongas tu corazón en Él para que entres en una comunión especial, particular y de mucha bendición y de crecimiento con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo su Hijo. Dice en Juan 3, 16, 17 que Dios amó mucho al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 3, 23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. Y en 1 Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como Cristo resucitó, nosotros resucitamos también a nueva vida. Y finalmente en Romanos 10, 9 al 10 dice que se nos promete que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón que Dios levantó al Señor de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estaremos orando por ti, para que Dios te dirija al Salvador y te conduzca a una nueva vida. Bueno, hermanos y amigos, así hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Esperamos que el programa le haya edificado, le sea útil y estaremos viéndonos, oyéndonos el próximo domingo, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.